En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Qué hermosos son los pies del que anuncia la paz a sus hermanos, y qué hermosas las manos, maduras en el surco y en la mies. Grita lleno de gozo, pregonero que traes noticias buenas. Se rompen las cadenas, y el sol de Cristo brilla esplendoroso. Grita sin miedo, grita y denuncia a mi pueblo sus pecados. Vivimos engañados, pues la belleza humana se marchita. Toda hierba es fugaz, la flor del campo pierde sus colores. Levanta sin temores, pregonero, tu voz dulce y tenaz. Si dejas los pedazos de tu alma enamorada en el sendero, qué dulces mensajero, qué hermosos, qué divinos son tus pasos. Amén. Fraternal saludo en Jesucristo y María Santísima para cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, cuando hemos llegado esta mañana de este viernes 7 de febrero del año 2025 y nos ponemos en sintonía a través de este canal, En las manos de Dios. En esta mañana hacemos memoria al religioso San Gil María de San José. Este santo, cuyo nombre bautismo era Francisco Antonio Pontillo, nació en Tarento, Italia, en el año de 1729, de una familia pobre que vivía del oficio de soguero o fabricantes o vendedores de sogas. Se convirtió muy rápido en experto esterero, persona que fabrica esteras. A los 18 años quedó huérfano de padre y asumió las responsabilidades del hogar. En el año de 1754, después de que su madre contrajera segundas nupcias, fue admitido a la vida religiosa por la provincia franciscana de Lizzí, en Italia. En el convento de Galatón, en Lizzí, emitió la profesión de fe y cambió su nombre por el de Gil María de San José. Aquel mismo día fue destinado como cocinero al convento de Scinsano, en Licée, donde permaneció hasta el año de 1759. Luego le confiaron el encargo de guardián en el hospicio de San Pascual de Chiea, en Nápoles, Italia, y allí permaneció 53 años, ejerciendo los oficios de cocinero, portero y limosnero. Los pobres acudían al convento de Chiea para recibir de Fray Gil María una ayuda o una palabra de consuelo, hasta el punto que lo llamaban Consolador de Nápoles. Amén a Dios, repetía a cuantos se encontraba en su camino. A los eruditos les gustaba hablar con él por su sencillez y claridad en la fe. Los enfermos encontraban en él desahogo y fuerza para sobrellevar sus sufrimientos. San Gil pasaba horas enteras ante el Santísimo Sacramento. Además, amaba la Navidad y era muy devoto de la Virgen María y de los santos. Por ello se entendió el sufrimiento humano y por eso demostraba ternura y caridad en todo lo que hacía. Murió en Nápoles, Italia, el 7 de febrero del año de 1812. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II en el año de 1996. Para nuestra oración y reflexión en esta mañana se nos propone el pasaje evangélico según San Marcos en el capítulo 6, versículos 14 al 29. A Dios Todopoderoso clamemos con fe viva y mucha alegría, que Él nos conceda de su Santo Espíritu, para que así cada uno de nosotros pueda disponerse en este momento a abrir las puertas de su corazón y de su alma para acoger esta santa palabra. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como la fama de Jesús se había extendido, el rey Herodes oyó hablar de él. Unos decían: Juan el Bautista ha resucitado entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él. Otros decían: es Elías. Otros: es un profeta como los antiguos. Herodes al oírlo decía: es Juan, a quien yo decapité, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado. El motivo era que Herodes se había casado con Herodías, mujer
de su hermano Filipo, y Juan le decía que no le era lícito tener a la mujer de su hermano. Herodías aborrecía a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo defendía. Al escucharlo quedaba muy perplejo, aunque lo oía con gusto. La ocasión llegó cuando Herodes, por su cumpleaños, dio un banquete a sus magnates, a sus oficiales y a la gente principal de Galilea. La hija de Herodías entró y danzó, gustando mucho a Herodes y a los convidados. El rey le dijo a la joven: «Pídeme lo que quieras, que te lo daré». Y le juró: «Te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino». Ella salió a preguntarle a su madre: «¿Qué le pido?». La madre le contestó: «La cabeza de Juan el Bautista». Entró ella enseguida a toda prisa, se acercó al rey y le pidió: «Quiero que ahora mismo me des en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero por el juramento y los convidados no quiso desairarla. Enseguida le mandó a uno de su guardia que trajera la cabeza de Juan. Fue, lo decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en una bandeja y se la entregó a la joven. La joven se la entregó a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cadáver y lo pusieron en un sepulcro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. El pasaje evangélico de este día nos narra la muerte de Juan el Bautista, el último de los profetas que anunció la llegada eminente del Salvador, y se encuentra en la cárcel por predicar la verdad con sus palabras y su vida. Juan no tiene miedo de los juicios humanos, las persecuciones, las calumnias, ni de la muerte, pues tienen una conciencia clara de su misión. La vida del Bautista se resume en la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres. Herodes sabía que San Juan era un hombre justo y santo, pero se dejó vencer por el respeto humano, por ese nocivo quedar bien ante los demás, aún por encima de la amistad con Dios. San Juan Bautista fue coherente con su vida y su predicación, ya que era un hombre enamorado y temeroso de Dios. El pasaje evangélico inició con las respuestas que algunos daban a la pregunta implícita de ¿quién es Jesús? Y esa misma pregunta la podemos replantear en nuestro interior. ¿Quién es Jesús para mí? Para el Bautista, Jesucristo era el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador que estábamos esperando. Juan pudo dar su vida por el Maestro solo a través de esa experiencia profunda de la fe en Cristo. ¿Cómo no reconocer que también en nuestro tiempo, en varias partes del mundo, profesar la fe cristiana exige el heroísmo de los mártires? ¿Cómo no decir además que por doquier, incluso donde no hay persecución, para vivir con coherencia el Evangelio, hace falta pagar un alto precio? Pidamos a Dios la gracia de vivir con coherencia nuestra fe, siempre dispuestos a dar respuesta a todo lo que nos pida razón de nuestra esperanza. Pues San Juan atestiguó su fe en Jesucristo con la entrega de su propia vida. Cristo, por su parte, nos dio el testimonio más grande de amor al morir en la cruz, y murió por cada uno de nosotros. Ahora, ¿yo qué haré por el Señor? El mandamiento que Jesús nos ha dejado es el de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. De esta forma, yo estoy llamado a testimoniar el amor de Cristo en mis hermanos. La caridad es el signo distintivo del cristiano. Por lo tanto, la caridad debe resplandecer en mi trato con los demás, en mis relaciones familiares y laborales. Mi amor a Dios se concreta en la caridad hacia mis hermanos y en la fidelidad a mi conciencia. Hoy el Señor nos está pidiendo que hagamos un esfuerzo especial por ser fieles a la voz de nuestra conciencia, a pesar de las aparentes incomodidades que humanamente podamos encontrar. Recordemos a lo largo del día la necesidad de obedecer a Dios antes que a los hombres.
Amén. Oremos. Señor, tú conoces el barro del que estamos hechos y sabes que somos frágiles. Por eso te pido que nos ayudes a ser coherentes con nuestros compromisos católicos y a vencer el respeto humano. Pues queremos cumplir tus mandamientos y ser fiel a nuestras conciencias solo por amor a ti. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia y por cada uno de los dones y gracias que tan bondadosamente nos regalas cada día. Oh Santísima Virgen María, tú que acompañaste a tu amadísimo Hijo en ese camino hacia el Calvario hasta entregar su vida en ese último suspiro, y que, aunque traspasada por una espada de dolor, te mantuviste siempre firme a la promesa de Dios. Cuida de todos tus hijos, especialmente cuando experimentemos la soledad, porque nos asalta muchas veces el temor al sufrimiento, a la persecución y al martirio. Que como Jesús y como Juan el Bautista, conservemos el coraje y la seguridad de la fe para ser fieles al llamado que nos hace el Señor. María, Madre de Dios, ruega por cada uno de nosotros. Amén. Para el día sábado se nos propone el pasaje evangélico según San Marcos, en el capítulo 6, versículos 30 al 34. Recuerda nuestra cita cada día a esta hora de la mañana para que compartamos este encuentro con el Señor a través de su palabra. Un espacio de oración y reflexión que te ayudará a iniciar tu día de una forma diferente, confiada, segura, de una manera alegre y esperanzada. Un encuentro que te ayudará a descubrir nuevos horizontes, pero ante todo te ayudará a ser una persona renovada, con un espíritu alegre, dinámico. Solo aquí, a través de este canal, en las manos de Dios. Les acompaña y les bendice el diácono Mario Suárez Quintero. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Podemos seguir en la paz de Jesús. Si dejas todo en las manos de Dios, verás las manos de Dios en todo. Cuídate, cuida a los demás. Quédate en casa. Estamos en las manos de Dios. Feliz día para todos.